Gibraltar ye un territorio británico d'ultramar tomado en 1704 polos ingleses na Guerra de Socesión Española e axudicao a estos nel Tratado d'Utrecht. Atópese asitiado al extremo sur de la península ibérica, conocido por griegos y fenicios como una de les sos columnes d'Hércules y el punto onde Hércules dixebró Europa d'África. Nos sos malpenes 7 km² vamos poder atopar una gran cantidad de maravilloses historias d'asedios y batalles, de la guapura de les sos soleyeres cais y de la imponencia del so peñón. Un de los intereses de Gibraltar ye que para entrar tienes que cruciar la pista del so aeropuerto onde se corta la circulación cada vez que desapiega un avión, da que bastante interesante. El casco histórico de Gibraltar y el centro de la animación de la ciudad, apinao de chigres y restaurantes, onde poder comer daqué y tomar una cerveza fresquina. Siguiendo pela so cai principal, reparamos na guapura de los sos coloríos edificios, los cuales fueron muchos de ellos destruidos mientras asedios y reconstruidos a lo largo de los siglos. El peñón álzase pímpano, 400 metros sobre el mar, llegando a verse les mariñes africanes. Nel habiten los famosos y revoltosos monos de Gibraltar, que magar la so guapura son un poco lladruepos. Dice que Gibraltar va a seguir siendo británico mientras los sos monos sigan nel peñón, ya que un de los sos más largos y sangrientos asedios que sufrió Gibraltar en el siglo XVIII, los monos atallaron de ellos ataque sorpresa al sortear a los guardias en un asedio que duró 4 largos años. Mientras el conflicto británico, construyeron la red de túneles del Gran Asedio, que perduren como una de las mayores fazañes de la ingeniería militar. Fueron cavados por 18 homes, sirviéndose de les sos propios manes y de daqué de pólvora en menos de 5 selmanes, para poder aportar a la cara norte del peñón, donde pudieron romper les líneas enemigues y frenar la invasión. A les puertas del túnel atopas el centro del patrimonio militar que ayuda las reliquias del Gran Asedio y una sala en memoria de los que perdieron la vida defendiendo Gibraltar. Mientras la Segunda Guerra Mundial, Gibraltar volvió a ser un foco de interés en el Mediterráneo. Para sobrevivir a los ataques, evacuóse a los ciudadanos y construyéronse más de 45 kilómetros de túneles, creando una ciudad somorguiada sol peñón. Otro monumento de interés y el Castillo de los Moros, una fortificación medieval onde la bandera británica ondea desde 1704. También has de visitar la cueva de San Miguel, una cueva caliar que esteló a la humanidad desde les dómines romanes por les sos increíbles formaciones que el lento penerao del agua esculpió. Anguaño utilízase como un escenario único para gospiar conciertos y obras de teatro. Gibraltar ufierta una miestu del encanto de la historia, de lo familiar y lo exótico. Así que si tienes la oportunidad de visitar este cachín británico en el Mediterráneo, no lo pienses dos vegaes.